Bienvenidos a otro nuevo capítulo de Work, Love and Repeat. Estamos muy contentas porque es el segundo de la segunda temporada y estamos muy emocionadas por estar grabando otro episodio, pero además porque hemos recibido comentarios muy bonitos. Sabemos que sienten esto un poco más cercano que antes, que les gusta que hablemos de la vida adulta, de todos los problemas que estamos teniendo y cómo los solucionamos. Y estamos también muy agradecidas por toda esa retroalimentación. Sí, es oro para nosotros todos los comentarios que nos dan. Así que qué bonito que les está gustando. Y pues vámonos. La vida adulta no trae manual, pero sí muchas historias por contar. Aquí hablamos de lo que nadie dice. Lo bueno, lo difícil y lo que aún estamos aprendiendo. Somos Lu y Val y esto es Work, Love and Repeat. ¿Con qué Vámonos, iniciamos, como Lu? tú dices, a la carnita, como dice Val. A la carnita. Entonces, Lu, cuéntanos, ¿qué ha pasado en tu parte de work este mes? Uy, bueno, mes intenso, pero hay algo que me tiene retumbando la cabeza día y noche, es algo positivo, pero se los quiero Ujú. compartir. Y es que me estaba haciendo la pregunta de qué necesita un líder para ser un buen líder. Y esto lo empecé a Uf. pensar porque creo que hace mucho no tenía como una sensación que me generara un líder tan Ujú. positiva. Y no porque no haya tenido como líderes malos ni nada por el estilo en los últimos meses o años, sino que esto que pasó fue como wow. Y lo que pasó fue que la embarré básicamente. Envié Ujú. un correo a toda la organización a la que nosotros le brindamos servicio, que son casi 16.000 personas, y ese correo no Pequeño. tenía, sí, ese correo no tenía que haber salido ese día, por Ajá. otras razones que no voy a entrar como a detalle, pero pues la cagué. Y ese día el director de nuestro equipo, que pues es también relativamente nuevo, ya les contábamos la vez pasada que nuestra jefa era nueva, el jefe de ella también es nuevo, el director del equipo me escribió ahí mismo y me dijo, pero para preguntarme, o sea, en ningún momento fue como a Ujú. regañarme o a hacerme sentir mal, sino como, oye, quiero tener un poco el contexto de por qué este correo salió hoy, entonces yo le expliqué las Ujú. razones y todo bien, digamos que no era un tema como tampoco mayor, pero el punto es que me hizo sentir demasiada paz. ¿Por qué? Porque lo primero que me dijo fue como, no te preocupes, te respaldo. O sea, Qué buena onda. el jefe de él ya le había preguntado también, pues, por qué había pasado. Entonces, como que se escaló muchísimo, pero él dijo, no pasa nada, o sea, yo te respaldo. Y dije, wow, qué poderoso es tener un líder que te hace sentir seguro y te hace sentir que tú eres capaz a pesar de que falles. Porque, a ver, somos Ujú. humanos y es natural que obviamente la embarremos y que cometamos errores, pero depende mucho de quién tienes atrás y quién tienes a tu lado, o sea, tu equipo y tu jefe, tu líder, para que realmente no sientas esa ansiedad que se puede desatar. Me puse a pensar justo como qué hubiera pasado si, o qué pasaría si esta persona fuera distinta. Qué bueno que no Claro. lo es, pero decía, eso puede generar muchísimos como sentimientos que al final repercuten en la salud mental de todos los trabajadores, Ujú. pero uno de ellos es, te sientes incapaz y entonces ya empiezas a estar con miedo porque dices, mejor no propongo, mejor no hago, porque qué tal si la cago otra vez. O Ujú. sea, como que un error en el trabajo, creo que si un líder lo empieza a maximizar, puede llegarte a hacer sentir tan pequeño que realmente Qué pierdes esa fuerte. capacidad de creer en ti. Entonces Sí, sí, dije, qué sí. bonito es el caso contrario que me pasó a mí, que fue esta persona diciéndome, tengo tu espalda, te respaldo, no pasa nada. Y me quedé pensando y dije, pues en una de las reuniones que tenga con él le voy a preguntar como qué tips me puede dar en relación a eso que pasó cuando yo la embarré, porque me interesa saber qué hay detrás en su cabeza que diga, este fue mi proceso de pensamiento para decirte te respaldo. Y ya les Ujú. cuento que me dijo, porque eso va como un poco con los tips que les quiero como dejar Ah, sí de le que debería tener un preguntaste. buen líder. Sí, finalmente Ah, hablamos interesante. ¿Qué te y ahorita dijo? les cuento, pero antes de eso era como también contar, sí, listo, que hubiera sentido frustración, o sea, si no fuera el caso de ese respaldo, sería mucha frustración, dejar de creer en ti, sentir que la vas a embarrar otra vez y ese miedo, mucha desmotivación, porque de repente Ujú. pierdes como esa fuerza y energía. Y también creo Claro. que hay otro punto clave cuando no tienes un buen líder que te respalda o que te apoya y es al final también terminas quemándote mucho más rápido. O sea, el burnout, que es tan famoso en el lenguaje laboral, como esa Sí. quemada de por exceso de trabajo o por lo que tengas, puede llegar más rápido, porque obviamente no estás motivado, no estás satisfecho, no tienes obviamente nadie que te respalde. Y Claro. también, o sea, y ahí va un poco a lo que sí hace a un buen líder. La parte humana nunca se puede descuidar de, pues, de ningún Ujú. ambiente, menos en el laboral, porque estás tratando con personas. Claro. Entonces creo que me llevé mucha paz de esa experiencia y me estuve haciendo esa pregunta y como que empecé a documentar un poco y de hecho pues obviamente anoté como cuáles son las cualidades que debería tener un buen líder
Pero también antes de llegar a la parte de contarles qué me dijo esa persona, Y yo, eh, chismecito. sí, Y yo, aparte porque es bien, bien senior, es un nivel en la organización bien alto, que también, por cierto, paréntesis, a pesar de ser un nivel muy, muy, muy alto en la organización, no solamente me dijo esto de que me respaldaba, sino tiene mucho tiempo de apertura para sí, cualquier persona y nos da ese es momento muy de, humano. oye, exacto, qué podemos mejorar, qué hacemos y tal. Em, pero también voy un poco a mi experiencia cuando yo fui líder. Yo empecé a ser Ujú. líder muy joven, yo tenía ni siquiera 25 años, o sea, creo que estaba como en los 21. Yo llegué a mi primera experiencia laboral siendo, o sea, estudiante de universidad y llegué a una ONG donde había muchísima gente, muchos equipos y me acuerdo que llego, Ujú. tenía una líder también maravillosa y ella a los 2 meses me dice, confío en ti, veo tus capacidades, quiero que lideres ahora tú el equipo. Y eran como 10 personas. Y eran 10 Órale, personas también de mi edad, que yo decía, qué difícil es también ser líder cuando la gente tiene tu misma edad, porque hay es una muy línea muy difícil. delgada entre, oye, seamos como, o sea, como Sí. la camaradería y en qué punto entonces yo voy a tener como, o voy a imponer como ese respeto, digamos, entre comillas, como líder. Sí, ¿dónde Eh, orientas? O sea, es que es una línea muy delgada entre exacto. justamente como orientar y decir hacia acá va la estrategia y síganme porque esta es como el camino que estoy construyendo versus solo somos amigos y nos llevamos bien y tenemos la misma edad y es complicado. Exacto, es muy complicado. Entonces, y a mí nadie me enseñó cómo ser líder, esa es la realidad, porque a ti nadie te da un manual, nadie te dice cuando llegas a algún lugar, Sí, estos no. son los 10 tips para que seas un buen líder. Que, por Ojalá. cierto, pues eso es lo que queremos hacer hoy, como que yo quiero dejarles unos 10 tips para que los puedan tener. Pero claro, yo no tenía ese manual y nunca supe, era muy joven Ujú. y llego yo y digo, ¿yo cómo voy a llegarle? O sea, no voy a llegarle ni a los talones a esta persona que, como les digo, era súper buena líder. Pero empecé obviamente a aprender como, pues, a las malas, digámoslo así, o sea, como en el camino más bien, porque era como más bien de verla a ella y decir, ok, ¿qué cosas quiero replicar de su estilo de liderazgo? Y de ahí un poco como agarrarme de eso. Ujú. Y en el camino también fui aprendiendo al ver a otros líderes que otras cosas no quería replicar, porque también está Claro, obviamente, como decíamos, la otra cara de la moneda. Y tú dices, sí. jamás en la vida voy a, por ejemplo, llegar a una reunión y decir como, hola, bueno, ya vamos a empezar o sea, como vámonos al negocio. No, o sea, como que de verdad pregunta cómo está el equipo, cómo está el ambiente ese día, quién necesita algo, ¿no? Entonces, vas formando tu estilo de liderazgo y vas encontrando como esa parte en donde te das cuenta que inspirar y movilizar a los otros es realmente como la clave. O sea, ser muy empático, escuchar antes como de juzgar a tu equipo, porque pues tampoco es que haya como espacio para juzgar, sino es más bien como cuál es la retroalimentación constructiva. Y así fui como formando mi estilo de liderazgo. Pero obviamente debo admitir que pues tuve errores cuando lideré a un equipo por primera vez porque no sabía cómo hacerlo y además, ¿qué pasa? También cuando estás creciendo quieres como obviamente dar resultados y mostrar que tienes todo bajo control y de repente quieres tener el control, como de que todo lo Claro. que pasa en tu equipo está bien. Entonces pasa mucho que me costaba delegar porque decía, no, lo tengo que hacer yo como sé que es el proceso. Mm. Pero Sí, sí, luego te sí, das sí. cuenta que ser líder también es acompañar y enseñarle a otros en ese camino. Pero, Delegar de nuevo, es darle la confianza a tu equipo y habilitarlos. O sea, creo que también es parte, exacto, es, eso creo que te lo trae la madurez de ser un líder, o sea, y cuando eres muy joven no entiendes esa parte porque tienes ujú, miedo ¿y qué tal si lo hace mal? Pues que lo haga mal, ¿sabes? O sea, mi exacto. primera jefa me decía así como, tú ve y cágala y yo apechugo. Así me decía, literal. Apechugo. Te quiero mucho. Sí, sí, sí. Y yo le decía, pero pues es que yo llegaba y le preguntaba cualquier cosa, ¿sabes? Era becaria cuando tuve mi primer trabajo. Y me decía así como, no, ve y cágala. Y cualquier cosa, si pasa algo malo, yo aquí respaldo. Y así aprendí. O sea, justo, no aprendes de otra forma que no sea cagándola. Y tú también tienes que tener ojo, hay de proyectos a proyectos, ¿no? O sea, también no Sí, vas a decir así como, sí, ve y cágala en un proyecto con mucho dinero, con muchos, o sea, ¿sabes? Como que claro. hay que nivelar, pero creo que es también aprender a soltar y confiar en que Sí, estás dando la guía y la capacidad a la gente para que ellos estén habilitados
y se sientan también con la confianza de decir, esto no lo entiendo o qué hago en esta situación y pueda ser un habilitador. De acuerdo. Y como dices, creo que eso te lo da la experiencia y la madurez Sí, ejecutiva que evidentemente no tenemos cuando llegamos a un primer total. trabajo. ¿Y qué fue lo que me pasó? Yo decía, ¿cómo hago esto? O sea, son 10 personas, gente incluso mayor que yo o de mi misma edad que tú dices, ¿cómo me van a creer? Pero ahí entra mucho esta Claro. parte de, o sea, tú tienes pues, el conocimiento, aquí entra todo el tema de las habilidades blandas que también hablábamos, pero es soltar, es delegar y es confiar. Y al final es lo que hizo esta persona conmigo de decirme, tranquila, o sea, todos somos Ujú. humanos, todos la regamos, como dicen en México. Pero bueno, les voy a dejar los tips de que, digamos, como para ser un líder que genere esa sensación de paz en tu equipo, que creo que es lo más bonito. Uno, pues lo hemos dicho, o sea, te respalda cuando la embarras y aquí les cuento entonces ya qué fue lo que me dijo el director de mi área cuando le pregunté, cuando le dije, Emocionante. oye, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo qué hace que tú hayas dicho voy a respaldarla? Y puede ser una pregunta, pues que nadie hace al final, yo creo, ¿no? Nadie le dice a tu líder como, oye, ¿cómo hiciste esa estrategia para respaldarme? Porque además también, si yo le preguntaba, era igual volver a traer el tema de que yo la había cagado. Y eso me Ujú. podía dejar un poco en desventaja. Pero yo igual quería saber por qué, o sea, Es cómo, qué estrategia aprendizaje. había, sí, qué estrategia había usado. Claro. Entonces, lo que me dijo fue algo súper poderoso que es que si tú la cagas, quiere decir que yo también la cagué. Y dije, wow, tienes toda la razón. Y esto aplica también para lo positivo. Cuando un equipo hace bien el trabajo, ese es el reflejo de un buen líder. Y al Sí, final, regresamos a al contrario, habilitador. exactamente. O sea, Ujú. habilitador que remueve barreras, que te da las herramientas correctas, sí, para que puedas desarrollar tu trabajo. Entonces, cuando me dijo, es que si la cagas tú es porque yo tampoco hice bien mi trabajo, dije, ok, y entonces empieza a darme como la estructura con el ejemplo específico, es que si yo hubiera visto ese correo antes, hubiera dicho qué tal, para que antes, para que al final tú no lo mandaras. Y ojo, aquí creo que igual el ejemplo puede que no aplique tanto, pero también hay una línea muy delgada porque obviamente no siempre que la embarramos quiere decir que igual el jefe entonces lo hizo mal. O sea, él obviamente lo estaba diciendo porque sabía que me estaba respaldando, pero a lo que voy es como, también muchas veces depende de nosotros como empleados, pues tener la Ujú. capacidad de tener ese criterio antes de hacer algo, porque no es que entonces el jefe vaya Claro. a decidir por nosotros siempre, ¿no? Entonces creo que está esa parte de como colaborador tienes criterio, que en mi caso, pues mi criterio fue voy a preguntar si lo puedo enviar antes de enviarlo, y al final lo hice, y bueno, al final por eso no fue tan cagada, porque como que hubo detrás como un respaldo. Dentro de ese tip de respaldar a tu equipo, creo que también entra esta parte de hacer respaldo público. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, cuando muchas veces estamos dentro de una reunión y hay diferentes equipos también en esa reunión y de repente hay algún ataque, por decirlo entre comillas, hacia tu equipo, es también te respaldo dentro de ese momento. O sea, también me encargo de protegerte de alguna manera de otros grupos de interés, pues porque obviamente mi trabajo es contigo y pues soy tu líder y te respaldo. Entonces es como respaldo cuando la cagas, pero también respaldo público cuando se Ujú. necesita o cuando algo va a explotar. Cuando hay como tensiones internas, más bien era lo que quería decir, si hay alguna tensión, ¿cómo te respalda tu líder? El segundo tip es la retroalimentación y lo voy a hablar desde dos frentes. Uno es cuando tú haces parte de un equipo y tienes un líder, obviamente eso también te lo da el tiempo y la madurez ejecutiva. Obviamente la crítica es difícil, pues porque tú dices como así que hice mal mi trabajo, ¿no? Entra una parte del ego a jugar ahí, pero yo lo Ujú. entendí tanto siendo persona de equipo como siendo líder, que al final es un regalo. Es un regalo porque te da la posibilidad de incrementar tus habilidades, de volverte, digamos, como entrenar más ese músculo en general, tanto de darlo como de recibirlo, pero te permite Total. crecer, o sea, es un regalo. Entonces, un buen líder realmente que dé retroalimentación y además que lo haga en privado. Eso es súper importante, o sea, no Ah, exponer a tu mega. equipo, exacto, en ninguna reunión decir si hay algo negativo, oye, tú y yo, ¿no? Pero frente a otras áreas Ese o es algo un así, no. gran punto. O Sí, sea, si tienen retroalimentación, siempre es bueno. Estoy de acuerdo. El feedback es hermoso. A mí me encanta, pero siempre tiene que ser privado. O sea, uno a uno, face to face, cara a cara. sí, claro, y como lo que decíamos también es ese respaldo de protegerte a ti frente a Claro. otros y no exponerte. Bueno, el tercero que me encanta es reconocer las pequeñas victorias. Y esto es la traducción de los quick wins, que a mí me encanta porque siempre digo que como colaboradores o como empleados de alguna organización, Ujú. obviamente tenemos nuestro rol muy específico y los proyectos que tenemos asignados, pero también tenemos la posibilidad de hacer como
pequeñas victorias o de tener momentos en donde brillamos, digamos, de alguna manera, más allá de Ujú. nuestro rol. Entonces creo que siempre un líder reconocer a su equipo, pero cuando hay estas pequeñas victorias, oye, dale el espaldarazo. O sea, lo hiciste muy bien, esto no estaba dentro de tu foco de este momento, pero gracias por hacerlo adicional. O sea, a veces se da por sentado porque somos trabajadores y creo que un buen líder reconoce Claro. y te promueve también, o sea, te da visibilidad ante otros. Si haces algo bien, te ayuda como a visibilizarte y a visibilizar tu trabajo. Ujú. Me Luego, encanta. el Gran tip. siguiente es, sí, y además que creo que eso te da también más energía y motivación, ¿no? O sea, uno como empleado le da como ese boost de qué bien, lo estoy haciendo bien. La estoy rompiendo. Exacto. El siguiente es interviene a tiempo antes de que las cosas exploten. Nos ha pasado mucho a Val y a mí, lo hemos comentado mucho últimamente. Ser un buen líder creo que sí es tener mucho empoderamiento, o sea, empoderar a tu equipo, obviamente, dejar que alce su voz, Sí. pero cuando tienes que intervenir, tú métete como si fuera tu manada. Pero bueno, digamos que sí, o sea, ve con toda y no dejes que se vayan en contra de tu equipo. Bueno, remover barreras es otra muy importante, o sea, para habilitar los Mega. proyectos, que te ayude a remover barreras, que te ayude a conseguir aprobaciones que tú de pronto no puedes, o sea, hablar con personas de alto mayor en la organización para que, pues sí, puedas avanzar más rápido, ¿no? El sexto es que te escucha antes de juzgar, creo que habla por sí solo. Un buen líder escucha muchísimo antes de poder como dar su punto de vista y Ujú. eso es una gran habilidad también de la comunicación, saber escuchar. Hay otra que me encanta que es marca límites con el ejemplo. Por ejemplo, no envía correos fuera del horario laboral y no digo que esto no pase nunca, pero a veces pues tiene que pasar, pero no envía correos fuera del horario, del horario laboral. ¿Por qué te ríes, Val? Porque, ¿sabes qué? Esa es una retroalimentación que me dieron. Me la Sí, dieron en mi último trabajo. Yo lideraba un equipo de 3 personas. O sea, yo siempre he sido muy nocturna, tú lo sabes. O sea, yo soy, sí, últimamente lo he cambiado, pero normalmente soy más productiva en la noche. sí, Y en ese trabajo en específico trabajaba todo el fucking día. Entonces, uno de mis reportes, yo siempre le decía así como, bueno, es tu momento, dame como retro, ¿qué puedo mejorar? Y me dijo así como, Val, es que la verdad me gustaría que no me envíes correos fuera del horario laboral. Y yo, ok, y sí le dije ay, así como, claro, no, perdóname, o sea, totalmente te escucho, lo voy a evitar a toda costa. Le digo, o sea, también quiero que sepas que cuando lo envío no espero que me contestes, o sea, claro, simplemente estoy como sacando cosas que tengo pendientes, le digo, pero entiendo que te puede generar estrés de que tú ya estás, no sé, chileando sí, viendo Netflix y de y repente de ves un correo de repente, tu jefa y es como, ¿sabes? Entonces, como que entiendo eso, ¿sabes? Pero a mí personalmente me ha costado y es algo que todavía trabajo, pero me cuesta mucho porque es como parte de mi productividad. Algo que yo he hecho, y esto me lo dio como tip una amiga, es yo tengo desactivadas todas las notificaciones del trabajo, ya sea Outlook, Teams, todo. O sea, sí, nada me llega de notificación a mi teléfono personal. Y obviamente, pues si tengo que estar pendiente y estoy en horario laboral, pues me meto a revisarlo, pero ujú, intento como no tener activado nada del trabajo, porque si no, como que está esta ansiedad constante, ¿sabes? total, ¿no? Siento, Y eso es lo más sano, personalmente. es lo más sano. Y claro, depende de cada caso, lo que tú dices, tú eres súper nocturna. También igual se puede poner como como configurar para que el correo salga al otro día y no pues Total. de noche. Pero a lo que iba a decir con lo que tú decías de lo de ser nocturna, yo creo que cuando uno tiene mucha confianza con su líder y el líder sabe, o sea, y más bien el líder hace esto explícito como decir, oigan, es que yo soy una persona nocturna, pero no estoy esperando que me respondan, yo creo que obviamente ahí sí baja un poco la ansiedad del equipo. Pero creo que eso también se Sí, llega pues en los acuerdos de reuniones, más bien, o sea, como en los acuerdos justo de construcción de equipo, ¿no? total, total. Pero sí es un buen punto lo que estás mencionando. El siguiente es tener reuniones, y creo que lo mencioné ahorita al principio, tener reuniones no solo para ver el estatus del negocio, sino para preguntar cómo estás, qué te ha costado esta semana, qué puedo hacer por ti. Y se nos pasa la vida, porque obviamente pues el trabajo y los resultados están en el día a día, pero de verdad no quita mucho tiempo, y ni siquiera una reunión, sino, oye, por el medio que usen para comunicarse, hacerle saber a tu equipo que estás ahí también como humano, no solo como líder, Sí. literalmente Y jefe. puede ser parte de tu uno a uno también. Exacto. Y para eso vayan a ver el video increíble que hizo Val, que está en nuestras redes sociales, sobre el uno a uno y las ventajas y lo que deben tener en cuenta.
Y bueno, Y hay dos muchas tips herramientas, más. amigos. El último, o bueno, el penúltimo es traducir la estrategia con claridad, que es lo que siempre hablamos. O sea, da contexto de esto viene de, o sea, dar el porqué, de dónde viene, lo que vas a decir. Y esto implica que, o sea, cuáles son los cambios para ti, qué significa para ti como colaborador y lo que espero de ti es, o sea, también cómo exponer las necesidades. Creo que a veces también, y esto tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? Lo que siempre hemos hablado, dar contexto, Ujú. explicar por qué es importante y cómo repercute en tu equipo. Y la última, que también creo que no hacemos mucho, pero que es súper importante, es cuando se termina un proyecto, no solamente pues la parte que hablábamos del reconocimiento, sino también haz como reuniones de retrospectiva. Listo, el Ujú. proyecto salió bien, pero ¿por qué salió bien? Y también qué hubiéramos podido hacer diferente. Creo que también muchas veces omitimos esta parte, pero es muy bueno justo para idear, para saber si a la próxima cambiamos una parte del Total. proceso. A pesar de que el proyecto haya salido excelente, siempre van a haber mejoras, entonces creo que un buen líder también se toma la tarea de decir, oigan, ¿qué aprendimos juntos en esta experiencia y qué podemos hacer mejor? Y pues Muy eso valiosos. resume el tema de liderazgo que me dejó durante todo el mes pensando en lo que es ser un buen líder. Quería compartírselos porque sea que tengan un líder o sea que sean líderes de equipo, pues traten de tomarlo en cuenta para también saber cómo manejar un poco las expectativas y tener un buen ambiente Total. laboral. Yo creo que es motivacional para todas las personas que trabajamos pues en cualquier ocasión donde se requiera un líder, esa figura de líder. 100%. Me Pero encantan, bueno, son muy cuéntanos, Val. útiles, la verdad. Uy, pues yo les traigo mucho chismecito el día de hoy, amigos. En mi parte de work les voy a contar que hace unas semanas mi jefa me envió un documento porque quería mi opinión. Entonces, al revisar este documento, me di cuenta que el trabajo que estaban referenciando era mi trabajo. Que era un trabajo que yo le había compartido a este mismo equipo hace unos meses para que ellos tomaran unas mejores prácticas. Pero el tema aquí es que ellos lo estaban vendiendo como si fuera suyo y en ningún momento estaban dando pues el crédito correcto al área, ¿no? Plagio, amigos, plagio. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de qué pasa cuando te encuentras en esta situación. ¿Qué pasa cuando tu trabajo sale a nombre de otros y tú no sales en el mapa? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué sucede con este sentimiento? Porque tristemente creo que es más común de lo que parece. Y Sí. cuando estamos en esa situación, hay miles de posibilidades, bueno, hay muchas posibilidades, no quiero decir miles, pero muchas posibilidades. Y una de ellas es decir, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, ¿sabes? O sea, tener enojo y no hacer nada. Pero esa no fue mi situación. Bueno, entonces, que no fue mi situación porque yo decidí hablar. Y les voy a contar el por qué y el cómo y herramientas de cómo manejar este tipo de situaciones. Puede que no sean la herramienta final, pero creo que les pueden ayudar aunque sea un poquito. Lo primero que hice fue calmarme, porque cuando Importante. estaba viendo eso, la verdad, estaba yo muy enojada, o sea, pero muy, Lu, o sea, No es para menos. me fui con Rafa y le dije así como, Rafa, me acaba de pasar esto. Rafa, contexto, para los que no saben, es mi esposo. Entonces, como que me desahogué con él y con eso bajé mi enojo y como que me templé un poquito más. Porque creo que lo primero que tenemos que hacer es procesar lo que está pasando. Ujú. O sea, hay emociones y es humano entender que estás sintiendo 80 cosas y tienes que tener el tiempo para procesar eso que estás sintiendo, ¿sabes? Entonces yo me tomé esos 10 minutos para poder calmarme. A veces se necesita más. En mi caso fueron como más de 10, la verdad. Pero hasta le escribí algo así de, Lu, Sí. me pasó No, esto. también me ofendí y todo. Sentí que era algo que me hacían a mí también. Sí, fue triste, pero bueno, el punto es que me calmé. Ya que tuve la cabeza fría, lo segundo que hice fue escalarlo. Hablé con mi jefa, o sea, en ese momento ya más tranquila, con un poco más de serenidad, viendo los documentos, dije, ok, listo, voy a escalarlo. Entonces le escribí a mi jefa y le dije, oye, esta es la situación, me encontré con esto, la verdad no estoy de acuerdo con la situación. Este es el documento original y este es el documento que pues están tomando, ¿no? Y aquí, amigos, creo que también es importante y viene la parte de documentación. Si tú tienes como todas estas cosas guardadas de tus proyectos, correos, todo Claro. este tipo de cosas te ayuda justamente a sustentar tu caso. Y eso es súper importante. A lo mejor
te da como, más bien te da herramientas como para poder darle más credibilidad a lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, es un Entonces, le respaldo, conté no esto a mi llegas en ceros. jefa, totalmente. Le conté esto a mi jefa, a mi líder, y lo tercero que hice fue entrar al documento de esta persona y les puse un pequeño comentario. Les comenté diciendo, hola team, veo que están tomando mucha información del documento que había compartido hace unos meses, por lo que creo que lo justo sería que demos coautoría al área que lo creó para que tengamos el reconocimiento y acreditaciones correctas. Y etiqueté a Claro. la dueña de ese documento y a mi jefa. Y ha sido un proceso como intentar identificar todas estas piezas del rompecabezas y dije, esto seguramente le pasa a mucha gente, no creo que sea la única. Y les traigo un dato que me voló un poco la cabeza, que dice, Lloyd encontró que 1 de cada 3 personas ha tenido iniciativas atribuidas a alguien más y que el 75% nunca lo reportó. Eso quiere Wow. decir que es un problema bastante común. Es bastante común y no necesariamente la gente es vocal respecto a este tipo de situaciones. Y esto puede ser por múltiples situaciones. Algo que quiero darles como contexto es que a mí me dolió más personalmente porque esta iniciativa, cuando yo se la presenté a esta persona, me dijo así como, tiene muchísimo potencial, hay que presentarla a nivel global, ¿sabes? Y yo así de, wow, qué increíble, ¿sabes? Y le di seguimiento y todo y nunca pasó, ¿sabes? O sea, como que nunca escaló a nada y dije, bueno, pues a lo mejor no es tanto, ¿sabes? Y lo dejé ir, fue así como, bueno, pues ya, ¿sabes? Ujú. Eh, pero cuando sucedió esta situación, por eso dije, ok, tengo que accionar, tengo que hacer algo, porque la verdad no me parece algo padre que sucedan estas situaciones. Y ojo, es una directora, tiene una posición más, yo soy gerente, tiene una posición más senior en el equipo y tiene mucho más relacionamiento. Y eso no quiere decir que no tengamos el poder de poder decir, esto no estoy de Ujú. acuerdo con esta situación que está sucediendo. Pero aquí también influye mucho el tema que estabas platicando de liderazgo, que es Sí, tú como líder tienes la responsabilidad de crear un espacio seguro para tu equipo, para que ellos puedan tener como esa libertad de decir, oye, alzo la voz porque no estoy de acuerdo con esto, sin miedo a claro. represalias, sin miedo a X. Y el segundo punto que también me viene mucho a la cabeza ahorita que hablabas de ese tema, Lu, es o sea, a ti como líder te escalan un tema así, es importante que actúes rápido, porque el no actuar Sí, también comunica, o sea, también transmite un mensaje, ¿sabes? de Entonces, acuerdo. creo que son dos partes. Uno, lo que hace el liderazgo cuando pasan estas situaciones y dos, tú qué haces cuando suceden estas situaciones, ¿no? Entonces, solo como para hacer un resumen de eso, ten la cabeza fría, no mandes nada enojado, porque de Mm. verdad, te vas a arrepentir. Cuando el estómago habla, puta, no, 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 es horrible. Entonces, mejor tómate un tecito, camínalo, medítalo y ya después te sientas y empiezas a actuar. Dos, escálalo. Necesitas escálalo y da documentación de qué está sucediendo para que tú tengas un sustento de poder como mostrar cuál es la situación y dar contexto, ¿no? Tercero, no te quedes callado, o sea, haz lo que yo hice en el caso de meterme al archivo y dejar un comentario. No, no estás haciendo nada mal, estás como mencionando algo enfrente de la misma persona y diciendo, oye, me estoy dando cuenta de esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Sabes? Creo que también Claro. es un punto de ser asertivo. Ujú. Y defendiendo tu trabajo, porque al final también eso te da mucha madurez ejecutiva de decir, pues mira, no tengo miedo de alzar la voz y de hacer justicia, porque creo que ahí lo que duele más es la injusticia, de Sí, copiaron y no me dieron el crédito y no, y claro, lo que tú dices, se puede hacer a ver, que sea un tema colaborativo, tampoco es como que uno diga, claro, o sea, lo estás compartiendo también porque quieres colaborar, pero es la claro. forma en que se presenta la que no gusta. Sí, total. O sea, creo que es un tema también un poco ético. O sea, Ujú. suena fuerte, pero sí siento que es como es parte de respetar el trabajo de los demás también, De acuerdo. creo. Entonces, creo que son muchos factores que se van sumando a este tipo de problemáticas. Entonces, tú haz lo que puedas dentro de tu control y con todos estos pasos, después delégalo al liderazgo y suéltalo. ¿Por qué? Porque también creo que es
que este tipo de cosas no te roben la felicidad también. O sea, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Fuera de eso, no está en tu control. Y es como, deja que fluya, porque si también te roba tu paz, es como, De ¿quién está acuerdo, eso es muy perdiendo más? importante. ¿Sabes? Ajá. Sí. Entonces, como, esas son cosas que me resonaron mucho y eso me recordó a una conversación que tuve hace poco con unos amigos. Estos amigos son de mi ex trabajo. Solo para contarles un poco de contexto, éramos 4 gerentes liderando diferentes áreas. Uno lideraba performance, otro gestión de proyectos, otra todo el tema de capacitaciones y yo lideraba todo comunicación. Juntos, de verdad, Lu, yo creo que es uno de los equipos más chidos que he tenido en mi vida laboral. Aprendí un montón de ellos, son súper talentosos. La empresa donde trabajábamos era retadora. Tuvimos 4 jefes en menos de un año Wow, y habían muchos cambios, la presión era dura, era un ambiente muy pesado. dinámico y pesado. Padre porque aprendías, pero pesado. Y a todo esto éramos tan unidos y nos importaba el crecimiento del otro que casi todas nuestras estrategias estaban alineadas a los 4 puntos que llevábamos nosotros. Y eso hizo que nuestro trabajo creciera mucho y tuviéramos muy buenos resultados en corto tiempo, porque pues confiábamos en nosotros y nos preocupábamos por nosotros. A pesar de lo que pasara fuera del liderazgo y demás, nuestro equipo era como fuerte. Entonces, tuvimos muy buenos resultados. Y hace poco, un amigo nos mandó en WhatsApp así de, oigan, ¿ya vieron esto? Y nos manda un screenshot de un perfil de LinkedIn. Y es un perfil de una persona que es la nueva líder de este equipo, porque, pues obviamente más contexto, ninguno de los que estábamos ahí sigue Siguen ahí. trabajando. Entonces, pues ya todos evolucionamos y como que crecimos un poquito, ¿no? Excepto uno que también ya cambió de rol, o sea, como que creció, ¿sabes? Pero ya dejó como el esquema original de donde estábamos todos. Y lo chistoso fue que esta persona nueva, que no conocemos, no tenemos idea quién es, porque pues es una nueva líder, estaba presentando los resultados que nosotros desarrollamos en ese año y medio, como suyos, y los Wow. presentaba en LinkedIn como logros. Y la verdad, obviamente, pues estábamos teniendo una conversación un poco acalorada de qué tan, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasan Sí. estas cosas? ¿Sabes? Como, ¿cómo te cuelgas cosas que no son tuyas? Que ni siquiera conociste el equipo que desarrolló eso, ¿sabes? Entonces, como que eso hizo que rondara en mi cabeza el tema, lo que mencionábamos, como el tema de la ética, hacia hasta dónde, o sea, hasta dónde tomas algo como inspiración y hasta dónde te tomas o acreditas un trabajo que no es tuyo como tuyo, ¿sabes? Entonces también creo que eso también es parte de madurar profesionalmente, honestamente, o sea, creo que también es parte de crecer y saber que esas cosas pasan, que aunque, y que tienes que estar preparado para esas situaciones Sí. cuando pasen, ¿sabes? Que tienes que saber que lo vas a vivir, o sea, no, lo decía el dato, 1 de cada 3 personas, o sea, ¿sabes? O sea, Sí, es potente. es un dato grande. ¿Y cuál es el impacto de esto? Y traigo otro dato de eso porque la verdad es un tema que creo que es sensible, pero es importante darle un espacio para poder hablar de eso, ¿sabes? Y el dato dice, un estudio del American Psychological Association muestra que el 47% de las personas que viven créditos robados sienten una caída de motivación y creatividad por semanas. Y otro estudio menciona que cuando hay falta de reconocimiento, el burnout se dispara hasta un 60% más rápido. Regresamos a lo que tú estabas mencionando. Liderazgo debería poder proteger de estas situaciones, pero la verdad es que no los puede proteger del todo. Lo que sí puede hacer es accionar cuando hayan este tipo de situaciones en tu equipo. Y tú, 2 cosas, o sea, tú como miembro de equipo tienes que alzar la voz, no tienes, pero puedes alzar, tienes que saber que tienes la posibilidad de alzar la voz y decir, no estoy de acuerdo con esto. Y tú como líder debes respaldar a tu equipo para poder sacarlos de esas situaciones, porque es algo que tristemente, al parecer, se vive mucho. De otras Sí. formas, con otras matices, por ejemplo, lo que estoy diciendo de lo que me pasó a mí versus lo que pasó con nuestro trabajo como equipo, es muy diferente, pero es esa misma línea ética, ¿sabes? Es esa Sí. misma, como ese mismo dolor, está muy conectado. Entonces, nada, eso es algo que quería platicar. Espero que los
pequeños tips que haya mencionado les funcionen y también como motivarlos a que cuando vivan este tipo de situaciones se sientan con la confianza y habilitados como para decir, no me voy a quedar callado, no estoy dispuesto a que esto me robe o mi paz, o me robe mi confianza, o me robe bla, ¿sabes? O sea, voy a decir Sí. algo e insisto, ya lo que pase después es soltarlo, ¿sabes? O sea, saber que tú hiciste algo para que no se sienta como esa injusticia, entre comillas, y soltarlo, o sea, dejar que la vida fluya, ¿sabes? De acuerdo. Qué gran mensaje de empoderamiento nos has dejado. Y me encanta que hablamos muchísimo de liderazgo y pues obviamente aquí no somos las expertas en liderazgo, solo los estamos dejando desde nuestros corazones los tips que nos funcionan en el día a día y también lo que vemos de nuestros líderes que nos gusta. Y como decíamos, o sea, el camino del liderazgo no es de la noche a la mañana, nosotras también seguimos aprendiendo de ello y evidentemente es un camino que creo que nunca dejamos de, pues, o más bien en el que siempre estamos aprendiendo. Entonces, tips desde nuestro Total. corazón, desde nuestras experiencias, pero pues sabemos y también reconocemos que es una labor muy difícil ser líder. Es muy difícil. Es un privilegio y es una responsabilidad ser un líder. Porque hay muchas personas que no es que dependan de ti, pero en cierta parte sí, ¿sabes? O Sí, sea, tú claro. eres el cobijo de varias personas. Em, y nada, creo que da para mucho el tema. Esto es lo que queríamos compartirles hoy. Igual cuéntenos qué les ha funcionado a ustedes en temas de liderazgo, porque también es importante, Ujú. o sea, como que es padre escuchar otro tipo de tips de otras experiencias, de otras personas, de otros mundos. Y lo que dice Lu, o sea, siempre estamos como creciendo en este tema. Es un tema donde nunca dejas de crecer, ¿sabes? Nunca dejas de aprender. Entonces, cuéntenos. Así seguimos documentando la bitácora del liderazgo. Y ahora, amigos, vamos a pasar a la parte de love. Pero antes, que les queremos contar algo. Como saben, tenemos un trabajo. Trabajamos y aparte hacemos nuestro bello podcast. Entonces, nosotros nos organizamos con mucho tiempo para decir, tal día vamos a grabar y no se mueve, porque pues toda nuestra agenda gira en torno a eso, ¿no? Y pues uno planea, pero pues la vida a veces nos dice, pues qué padre que lo tienes planeado para ese día, pero ¿qué crees? Ese día no te vas a sentir al 100. Y pasa, ¿sabes? Y solo quería dar ese contexto antes de saltar a Love, porque, tarararara, Lu, cuéntanos. Bueno, atado a lo que dice Val, porque tiene todo el sentido en darnos esta intro, planeamos, pero a veces las cosas no salen como queremos. Empecé como a hablar del tema que les quería contar y me sentía súper desconectada porque no estoy, creo que bien hoy. Y no me había dado cuenta hasta que empecé a hablar, porque creo que venía teniendo la semana así súper pesada, muchas cosas, y ya que empecé a hablar del tema de love, le dije a Val como, no, y Val también me dijo, no, no estás conectada con lo que estás diciendo, y es un tema muy bonito, entonces lo voy a contar en otro episodio para que sepan que igual lo voy a contar, pero pues que en este momento no me estaba saliendo desde mi corazón. Y creo que es parte de lo que hemos hablado, o sea, miren que se planean las cosas y aquí en vivo estamos diciéndoles como, pues no, no me siento lista para hablar del tema y está bien, ¿no? Y está bien Sí, decir ya está como bien. llegué a este punto y estoy haciendo el podcast y estoy en vivo, pero necesito una pausa y no puedo hacerlo hoy. Pero les quiero contar por qué Sí. también no puedo hacerlo hoy. Y es que tuve COVID hace 2 semanas, más o menos, Ujú, y ay, pues sí me pegó bastante, no solamente a nivel físico, pues porque fue tanto de que pues perdí el gusto del olfato, sino que creo que fue como el cierre de varios procesos que venía teniendo. Uno de esos es el que les iba a ujú. contar, que les contaré después, lo prometo. Entonces, como que el COVID fue como si fuera la tractomula, no sé si aquí dicen tractomula, ¿vale? ¿Qué El es camión. eso? Es un camión, ¿Tractomula es un bueno, es que camión? ustedes camión le dicen al bus. La tractomula es como esos camiones pesados de carga que llevan literalmente carga. Ya. No sé No sé cómo cómo le les dicen acá. decimos. Creo que son. Es una buena pregunta. Si saben, déjenlo en los comentarios. No sé, ¿eh? Tractomula. Me gusta. Lo voy a empezar a usar. Exacto, sí, entonces si saben cómo se dice en México tractomula nos cuentan, pero el caso es que siento como si me hubiera pasado una tractomula, ya que saben que es por encima. Y entonces, como digo, no solo fue como el malestar físico, sino también como toda la carga emocional que traía. Y entonces, sí, o sea, hoy ya siento que estoy muy cansada y es jueves, para que sepan, estamos grabando en jueves. Sí. Y pues no, o sea, no me salió. Sí, Entonces, justo. le voy a dar el espacio a Val para que cuente su tema de Love, si se siente preparada,
pero pues lo que les digo, o sea, esto hace parte de la vulnerabilidad de llegar acá en vivo y decirles como para otro día, amigos, lo prometo. Y creo que también eso es lo que queríamos lograr con este espacio, que sea Sí, muy genuino y muy real de qué estamos sintiendo y qué estamos viviendo. Y pues hoy tocó, hoy tocó demostrar hoy, que realmente es real. en vivo y en directo, Aquí nadie se los cuenta, amigos. lo viven. Lo viven. Son testigos. Exacto. Pero Pero cuéntanos. dicho eso, yo cubriré el tema de Love. Tarararara. Y quiero que sepan que octubre es nuestro mes. Y digo nuestro mes porque Lu cumple años, tan tan, y yo cumplo años. Y Y bueno, este cumpleaños fue muy especial porque me fui con mi familia a Mérida. Solo como contexto, yo vivo en Querétaro, mi hermano vive en Ciudad de México y mis papás se acaban de mudar a Yucatán, Mérida específicamente. Decidí que este viaje quería estar con toda mi familia, ¿no? Entonces organizamos un viaje y todos nos fuimos a Mérida. Mi mamá es yucateca, entonces para nosotros Yucatán es nuestro hogar, es literal raíces. familia, es raíces, es muchas cosas, ¿no? Entonces, fuimos y el día de mi cumpleaños, mi mamá me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, yo quiero puchero. Y el puchero ¿Qué es es, para eso? contexto, a lo mejor a muchos no les va a gustar cómo suena, pero aquí va. El puchero se llama puch porque puch es aplastar en maya. Entonces, el puch básicamente son muchas verduras aplastadas, combinadas con carne, con cerdo, con pollo y todo Mm, eso está combinado con papa, chayote, zanahorias, plátano macho y qué rico. aparte haces como un caldito que tiene arrocito, como un consomé, ¿no? Mm, Entonces haces como tienes tu consomé, tienes tu puch, que es esta mezcla de verduras y carne, tienes rabanitos que picas y pones como con lima, con diferentes cosas, ¿no? Entonces tienes como en el centro de la mesa tienes un montón de platillos con un buen de colores y un buen de sabores y es un festival de sabores. A mí me encanta. eso A suena Rafa muy no le gustó, pero bien. ¿No? es muy rico. No, a Rafa no le gustó porque son muchos sabores, son muchas, es como dulce, salado, o sea, es como Claro. mucho, ¿sabes? A mí me gusta mucho. Entonces le dije a mi mamá, yo quiero puch. Mi abuelita y mi tía abuela llegaron ese día a casa de mi mamá y se pusieron a cocinar, pero desde que llegaron Lu, o sea, traían una bolsita del mercado y No. empezaron a sacar las verduras y sacaron un aguacate que no es broma, era casi del tamaño de mi cara, o sea, era un señor aguacate. ¡Qué Y les digo así como, delicia! ¿qué es eso? Y me dice mi tía abuela, que se llama mi tía nena, así vamos a decirle ahora, y mi Muy bien. abuelita Vicky. Em, Me dice mi tía, pues es que es de un aguacate criollo, es de los de aquí de Yucatán. Cuando hagas puch, tienes que pedir ese aguacate. Y yo así como, y empiezan y me saca mi abuelita luego un pepino blanco. Y yo así como, ¿qué es eso? Me dice, pues es un pepino blanco, ¿sabes? Me dice, es más dulce, no sé qué. Y empezaron a sacar como de la bolsita del mercado todos estos componentes que iban a ser parte del puch y me empezaron a contar como el proceso de cómo se hacía el puch, se tomaron el tiempo de explicarme y en ese momento, o sea, para mí ese momento fue muy, muy mágico porque no sabes cómo lo disfruté, o sea, reconecté mucho como no solo con mis raíces, como al estar aprendiendo una receta que es muy local de Yucatán, no es cochinita, porque la cochinita todos lo conocen, pero Sí, y a todo mundo le gusta, pero el puch también es muy cercano a Yucatán y es algo que a mí me gusta y que es como muy familiar porque requiere muchas manos para hacerlo, es muy laborioso. Entonces como que fue un momento muy lindo donde yo dije así como, wow, estoy conectando con mis raíces, pero estoy conectando con mi familia y también sentir a estas dos mujeres que son importantes en mi vida, una que es mi tía abuela y otra que es mi abuela, son hermanas, y viendo cómo estaban coordinadas en la cocina, mm, una como haciendo el caldo y otra limpiando los rábanos y platicando entre ellas el chismecito yucateco y yo cortando como los rábanos y solo viéndolas y como me decían así como,
esos tips de abuelita, ya sabes, que te dicen cómo Divino, cortar el sí. rábano para que no te salga todo horrible. Y mi tía se reía y me decía, es que están muy grandes tus pedazos de rábano. Y yo, no, yo no quiero quedar mal en esta comida. Entonces los hacía más chiquitos, ¿sabes? Entonces, como que también ver a Qué estas dos lindo. mujeres como enseñándome y transmitiéndome su amor a través de la cocina, a través de la cultura, a través de quiénes son ellas, porque aparte son muy cercanas a mí y sentí su amor a través de eso, o sea, de Hermoso. transmitirme la cultura, ¿sabes? Y fue muy bonito. Y te lo prometo que estaba yo enfrente de la ventana, literal como cortando cosas, porque tienes que cortar 80 verduras, por cierto. Y solo pensé así como, de esto se trata, ¿sabes? O sea, de Mm. aprender a disfrutar estos momentos y decir así como, esto es lo que te llena. Y también fue algo muy bonito para mí analizar eso, porque durante mucho tiempo pensé que esa felicidad o ese, va a sonar muy banal, lo sé, pero es también muy real y creo que también tengo que ser honesta con eso. Para mí esa felicidad estaba muy ligada al trabajo, al éxito, al como a hasta qué puesto llego, hasta, ¿sabes? O sea, como que para mí eso era una traducción de no lo que valgo como persona, porque eso es muy drástico, pero De lo que como el significaba ser éxito profesional exitosa. estaba muy enlazado. Sí, Ujú. exacto. Como que esto es éxito, esto es lo que se siente como gozar la vida, ¿no? Comillas, Claro. comillas, comillas, comillas. Como en tu pirámide de Maslow, eso era lo que te iba a hacer completamente feliz, ¿no? Sí, totalmente. Y ya que llegas ahí, o sea, obviamente no he llegado como al, bueno, sí, ya llegué a mucho de lo que soñé, ya estoy ahí, he sido afortunada. Em, Me doy cuenta que no es ahí, o sea, sí me da felicidad, sí me aporta cosas, pero no me complementa, no es mi yo, no es mi ser, no es mi, o sea, ¿sabes? Hay más allá que estaba perdiendo de vista y el estar en ese momento viendo a mi abuelita y a mi tía cocinar, mientras mi mamá también estaba como acostada ahí, como, bueno, estaba acostada porque se sentía mal, ¿eh? No porque no quisiera participar, pero como que de repente se acercaba y platicaba con nosotros y, o sea, como que tener Mm. esa convivencia y sentir esa riqueza personal es cuando dices, es esto es lo que es sentir, no sé si la Plenitud, palabra es éxito, pero plenitud, esa es la palabra. me Y encanta. esto es amor y esto es como, de esto se trata, ¿sabes? O sea, quiero más momentos de estos en mi vida y los voy a atesorar. Y algo que no me pasaba antes es que ahora soy consciente de que estoy viviendo ese momento, ¿sabes? O sea, soy consciente de que es un momento especial. Entonces fue así como lo estoy atesorando así, ¿sabes? Es que vivimos en tanto piloto automático que de verdad no hay nada más poderoso que Sí, tener conciencia de nuestra propia vida y de realmente poder estar en el aquí y sí. en el ahora, porque también entra mucho esta parte del futuro y de las expectativas o de, en tu caso que tú decías, para mí el éxito Total. era ser la profesional más top de top, pero realmente darse cuenta de los pequeños detalles de la vida que al final se vuelven los más grandes para uno, como estar con la familia, como estar con los amigos, una tarde, ¿sabes? De eso. O sea, un momento donde Sí, están tus raíces, tu cultura, la comida, el linaje femenino de la familia que es tan importante para nosotros. sí. Es hermoso, Qué es muy bonito, me gusta bonito cómo lo dices. y también creo que nadie nunca nos dijo que esto era así. O sea, me refiero, cuando te escuchaba me ponía a pensar, cuando uno es joven y, bueno, a ver, no soy vieja, pero cuando uno está en la adolescencia, digamos, más importan otro tipo de cosas también y esto nunca lo vamos a saber hasta que lo vivamos, pero llegamos a un punto donde queremos Ujú. disfrutar más a nuestros padres, a nuestros amigos, las cosas simples de la vida, lo chiquito, lo que está en el día a día, en lo que puedes oler en una taza de café, en lo que puedes saborear en un plato Sí. yucateca, o sea, wow, toca mucho el Y, corazón. y, y total, y creo que también es parte de madurar, crecer, Sí. como romper y redefinir tus propias expectativas, o sea, de lo Ujú. que tú creías que era lo que querías, ¿sabes? Sé que suena redundante, pero... Y es chistoso porque siento que eso te lo pueden contar, pero hasta que no lo vives, no lo procesas. Porque yo recuerdo muchas veces que me decían así como, no, es que...
tienes que buscar más hacia allá, ¿no? Tienes que bla, bla, bla. Y era así como, sí, pero no, eso a mí no me llena. No, eso no es lo que quiero. No, eso es lo que, a mí no me va a pasar eso, ¿sabes? Ujú. Y hoy en día volteo y es como, fuck, o sea, sí me pasó, ¿sabes? Así como, pero ya lo veo desde otro lado, lo veo desde, es crecimiento también y madurez, y sabes, y puede que ahorita nos estén escuchando y digan, a mí no me va a pasar. ¿Quién sabe? Uno nunca ¿Quién sabe. sabe? También es como ir soltando esos pequeños, como esas pequeñas reglas que nos teníamos a nosotros mismos y aprender a redefinir la felicidad, ¿sabes? Y redefinir lo que es Sí. plenitud. No sé. Y saber que el éxito para cada quien también se vive de maneras distintas y que no está Total. mal la versión que tenga cada uno del éxito, pero justo sí enfocarnos en lo que nos hace felices y en lo que nos llena en los pequeños detalles que antes no considerábamos que iban a ser grandes, tan grandes como lo son. Por eso como que me remontó mucho a la familia, porque hoy en día yo, cada que Ujú. estoy con mis papás, es tiempo de calidad. Yo puedo no estar con ellos todos los días del año Total. como de pronto antes, pero hoy que estoy con ellos, cuando estoy con ellos más bien, y son 5 días, una semana, no sé, digo, les voy a dar todo el tiempo que yo puedo darles, porque eso es lo que va a ser valioso, o sea, llevarme yo esos recuerdos y que ellos también se lleven eso y que lo atesoren de 100%. es calidad lo que damos y es estar ahí en el momento presente. Y yo sé que esto es muy difícil de lograr. O sea, me refiero, llegar a la Sí, conciencia de que estamos viviendo aquí ahora y que eso es lo que importa. Yo ni siquiera todavía lo puedo hacer, pero trato de eso, sí. como digo, de calidad, calidad y calidad cuando estoy disfrutando algo que al final es no dar por sentada la vida, porque se nos Claro, pasa. es que las personas no las podemos guardar para después. Es fuerte eso, ese pensamiento, pero no las puedes guardar para después. O sea, es las disfrutas ahora o qué, ¿sabes? La vida pasa también. Y todo eso, me acordé de algo que les quería contar y con esto vamos a ir cerrando esto. Em, porque quiero hablar de Kung Fu Panda. Eh, hay una frase en esa película que la verdad me gusta mucho, que dice que el presente es un regalo, por eso se llama presente. Y la primera vez que lo escuché me sonó, pero he visto tantas veces esa película que cada vez que veo eso es como, sí, el presente es un regalo y hay que aprenderlo a disfrutar como tal. Y sé que es muy difícil y es difícil más cuando estás en tu rutina, en tu día a día, en todo este caos y como hay tanto ruido que es difícil como identificar que estás viviendo en este instante, pero ten pequeños momentos que te ayuden a sentir eso, ¿sabes? O identifica, sé más atento también a esos momentos de cuando están pasando, ¿sabes? De me siento feliz, me siento, y ateséralos también, o sea, creo que Ujú. también es aprenderlos a identificar y decir así como, sí, es aquí, ¿sabes? O de esto se trata y guardarlo, ¿sabes? No sé, a lo mejor estoy muy filosófica porque justo acabo de No, cumplir pero años también, hermoso. pero Es que sí, o sea, y no tenemos la vida comprada. De hecho, también quiero compartir algo que creo que puedo compartir y que también creo que hace parte de por qué me he sentido así. Igual, creo que no habíamos hablado de eso, pero lo puedo compartir y es que mi prima tuvo un accidente de moto con su novio sí, en estos días, o si te había sí, sí me contado, bueno, dijiste. y justo es eso, como que de repente te das cuenta que hoy puedes amanecer y puedes salir de tu casa tranquilamente en tu medio de transporte o como sea que te muevas y de repente pues tienes un accidente que afortunadamente ellos están muy bien ahora o bueno pues en recuperación, pero a lo que voy es que no tuvieron ninguna fractura, ninguna lesión, o sea, impresionante también porque dices, o No sea, pasó a la más. moto rodó y rodó y rodó y los cascos están Ay, intactos. no. Tendrán un rayoncito, pero con todo esto como que también reflexiono con lo que dices, porque es no tenemos la vida comprada, entonces es atesorar el presente como, y de verdad es muy clichésudo porque lo escuchamos todo el tiempo, en todo lado, en todos los quotes, en Instagram, en TikTok sale, pero no sé, lo quiero compartir es porque es un tema de el presente, sí, tratemos de disfrutarlo lo que más podamos, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Se los cuento, es para que nos dé Claro. como ese empujón de motivación de vivir el día a día y que nunca se nos olvide, porque puede pasar un año y podemos decir, ah, no, hace un año pasó el accidente de moto, pero y de verdad volvemos como a entrar en ese piloto automático en donde se nos olvida vivir el presente porque no nos ha tocado, Sí. ¿no? O sea, no sé, como en este momento me tocó las fibras, pero
A lo que voy es que de repente pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y se nos puede olvidar Sí, y más bien regresas es a tu eso, como cotidianidad. es como no, trae otra vez a tu cabeza el hecho de que la vida de verdad duela cada segundo como si fuera el último porque no lo sabes. Y de nuevo, cliché y todo, Sí, pero es algo que pero real. ojalá todos pudiéramos como traer a nuestro día a día. Sí, todos, porque a mí cuántas veces no se me ha olvidado eso, o sea, como regresamos, el ruido es tan duro que es muy Ujú, fácil perderse en él. exacto. Entonces, para ir cerrando, amigos, justo, varias cositas, ¿no? Uno, disfruten su presente. Yay, recuerden que es un regalo, por eso se llama presente. Kung Fu Eh, Panda. segundo, que... ¡Ay, Kung Fu Panda! Créditos a Owen de Kung Fu Panda. Eh, Porque recuerden que siempre hay que el dar otro créditos punto. del trabajo de los demás. ¡Claro! Gracias, Lu. Totalmente. El siguiente es, creo que también es bonito transmitir el amor a través de recetas y también Ujú, como aprender a atesorar a tus mayores también. Bueno, no sé si mayores, pero sí, pues sí, supongo que sí mayores. sabes que es de Em, pronto como honrar a tus antepasados, me o sea, gusta eso. y por eso hablaba del linaje femenino en este caso que es tan poderoso, porque pues hablas de tu mamá, o sea, estabas tú, tu hermana, tu mamá, tu tía abuela, o sea, es un linaje femenino súper Tía potente. abuela. Creo que es honrar eh, pues tu árbol genealógico desde donde pues vienen tus raíces, atesorarlo mucho Me y gusta, justo, me o gusta. sea, tú que además tienes la ventaja y la oportunidad y la gran, sí, fortuna de tener a tu abuela y a tu tía abuela todavía en vida, atesórenlos mucho, o sea, yo Ujú. no tengo a mis abuelos ya en esta tierra y pues hacen mucha falta. Sí, tal cual. Entonces, como atesorar eso. Y con eso, amigos, vamos a cerrar el episodio. Como verán, fue un episodio muy mixto, lleno de cositas, muy real, que es justo lo que queremos generar en este espacio y esperemos lo hayan disfrutado. ¿O no, Lu? Gracias por escucharnos y gracias por dejarnos todos los comentarios que nos nutren cada día. Mucho amor para todos. Adiós. Bye.